Ahora tenemos el coro infantil por el hermano Tania. ¡Feliz sábado! ¿No desayunaron hoy? ¿Sí? ¡Feliz sábado! Ah, sí desayunaron. Felicidades a los papis que muy temprano les dieron un rico desayuno para tener fuerzas. ¿Saben? Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy linda. Lleva por título El día que el caballo derribó a su jinete. ¿Cuántos conocen a los caballos? ¿A cuántos les gustan los caballos? ¿Saben? Los caballos son uno de mis animales favoritos. Y por ahí estamos viendo en la pantalla. ¡Qué bonitos son! Mírenlos. Por ahí nos van a poner otras imágenes para que nosotros veamos qué lindos son los caballos. ¿Saben que ellos tienen algo muy interesante? Que ellos pueden percibir los nervios, el miedo. Y si tú estás nervioso y te acercas a un caballo, lo puedes inquietar. Pero si tú estás tranquilo y lo tocas sin miedo, él es tu amigo. Miren qué lindos son, ¿verdad que tienen un porte muy elegante? Un paso tan elegante, mírenlo. Qué bonitos son. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar sobre los caballos y un personaje muy importante. ¿Cómo quieren llamarle a nuestro caballo de esta historia? Alguien que me diga, ¿cómo quiere llamarle al caballo? ¿Qué nombre le ponemos? A ver, ¿cómo? ¿Bob? Oh. Bueno, vamos a llamarle Bob a nuestro caballo. Dice que este caballo era tan elegante como el que estamos viendo ahí, miren. Muy guapo, muy bonito. Y dice que él tenía un paso muy fino. Pero él tenía un amo, tenía un dueño. ¿Cuánto les gustaría tener un caballo? ¿Verdad que sí? Sería muy emocionante, es una experiencia muy hermosa. Bueno, dice que este hombre se llamaba Saulo. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Así que dice que un día él ensilló su caballo, lo puso bien listo, se montó, pero dice que Saulo le gustaba estudiar la palabra de Dios y a él dice que desde pequeñito como ustedes, sus papás le enseñaron a amar a Dios. Y Saulo escudriñaba las escrituras y leía y estudiaba y decía, ay, esto es lo que Dios quiere. Así que un día, Saulo de ser un pequeñito como ustedes, creció y llegó a ser un hombre grande, importante, imponente. Pero ustedes saben qué pasó, que cuando Saulo creció, él decía que todo lo que él creía era así. Y nadie más que él tenía la razón. Y Saulo se volvió orgulloso, se volvió egoísta. Y decía, lo ponían a platicar con otras personas importantes. ¿Y quién cree que ganaba? Saulo, porque nadie podía contra él, estaba tan preparado que a Saulo nadie le podía llevar la contra, siempre él ganaba. Así que en el tiempo antiguo, el único transporte que existía era ¿qué? Los caballos. Miren cómo se transportaban antes. Dice que los caballos jalaban carretas donde podían transportar alimentos. Ahí vemos a unas personas transportando alimentos porque no había carros como tenemos ahora con gasolina, que les prendemos la llave y ¡wow! ¡Qué comodidad! Si hace calor ponemos el aire frío y nos refrescamos, y si hace frío ponemos el aire caliente y estamos bien ricos. Pero anteriormente no. Si hacía frío, imagínense, ¿les gustaría viajar así en caballo todavía? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos sí? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Miren, anteriormente los caballos jalaban
carrozas que transportaban gente muy importante, gente muy influyente, y eso eran los carros, wow, último modelo, de lujo de aquella época. Y la gente que tenía carruajes así solamente eran los príncipes, los reyes, la gente importante. Wow, vamos a ver la siguiente imagen. Miren, ahí los caballos jalaban a los faraones y los llevaban a pelear a la guerra, así que ellos eran muy preparados y tenían una actitud siempre disponible. Así que un día Saulo, ¿saben qué hizo? Dijo, ay, yo voy a defender la palabra de Dios y yo voy a matar a toda esa gente que esté diciendo cosas en contra de lo que la ley dice, porque él creía que era, ¿qué? Mejor que cualquiera, ¿verdad que sí? Así que un día dice que Saulo tomó su caballo, lo ensilló y salió. Y fue a perseguir a los cristianos que según él eran rebeldes, eran, ay, esos cristianos están equivocados, nosotros tenemos la verdad, yo sé que es la verdad y yo voy a defender la palabra de Cristo. Él pensaba así, ¿estaba bien o estaba mal? Sí, estaba mal. Así que dice que él se fue en su caballo. ¿Y qué creen que pasó? A medio camino él iba con el caballo ensillado a todo lo que daba y el caballo iba a todo galope. Y de repente sucedió algo. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren lo que pasó. Fue cuando el caballo derribó al jinete. Dice que una luz apareció del cielo. ¿Y saben quién era? ¿Saben quién era? Sí, así es. Dice que era la voz del Señor que deslumbró al caballo y a Saulo. ¿Y qué pasó? Saulo cayó casi muerto al piso. Y dice que el caballo, ese caballo que era su mejor amigo, su mejor compañero de peleas, de batallas, lo había tirado. Pero había sido por orden de ¿quién? Del Señor. Dice que cuando Saulo miró eso, quedó como ciego y cayó al piso, y después escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿qué? ¿A quién yo persigo? Yo persigo a los que están en contra de la palabra de Dios. Y ahí él se dio cuenta que el ser soberbio, que el ser orgulloso, el ser altanero, no es lo mejor. Por eso esta historia en esta mañana nos ayuda a nosotros a entender que nosotros estamos creciendo en la iglesia y nos están enseñando la palabra de Dios. Pero si nosotros estudiamos mucho y llegamos a ser más inteligentes de lo que somos, nunca debe de haber en nuestro corazón ¿qué? Altanería, soberbia. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra de Dios dice nos tiene que ayudar a aprender grandes lecciones y a no cometer los errores que Saulo cometió. Así que después dice que él quedó casi ciego. Tuvo que ir con un profeta para que le ayudara y por medio de la orden de Dios recobrara la vista. Y después Saulo cambió de actitud porque entendió que ser altanero y soberbio no deja nada bueno. Así que mis queridos niños, en esta mañana nosotros aprendimos que debemos obedecer ¿a quién? Solamente a Dios. Y que todo lo que hagamos sea para alabar y glorificar su nombre, y que nunca haya en nuestro corazoncito ese deseo de ser mejor que nadie. ¿Verdad que sí? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Después pasamos por nuestras canastitas y pasamos a recoger nuestra ofrenda. Vente, Lucas. ¿Nos ayudas con la oración? ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y oramos. Bendito Padre, gracias por este día, gracias por todos los niños que vinieron, que tú cuides a mis compañeros de la escuela y también que tú los protejas. Amén. Amén. Muy bien. Pueden pasar por sus canastas.
el Señor les